Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario y hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del día en este día que celebramos la festividad de Santo Tomás Apóstol. Pobre Santo Tomás, por esta escena del Evangelio de Juan, ya lo hemos bautizado como el incrédulo, ¿no? Y aún hoy en día, a una persona que es muy incrédula, pues le llamamos un Tomás. Eres un Tomás, ¿no? Eres un Tomás por ser incrédulo. Pero en realidad todos los discípulos y apóstoles de Jesús también estaban en la misma situación, y no fue hasta que vieron personalmente a Cristo resucitado que ellos creyeron. Por ejemplo, cuando Jesús se le aparece a María Magdalena y ella va a reportar que lo ha visto, los discípulos no le creen a María Magdalena, ¿no? Así que la situación de Tomás, el por qué le hemos bautizado como el incrédulo, es muy injusta, porque todo el resto de los discípulos y apóstoles estaban en la misma situación, y no fue hasta que vieron al Señor resucitado que ellos llegaron a creer también en él. Tomás se menciona en los 4 evangelios. En los sinópticos, o sea, en el de Mateo, Marcos y Lucas, se menciona solamente el nombre en la lista de los apóstoles. Y después no hay ninguna otra mención del nombre de Tomás. En el Evangelio de Juan, el nombre de Tomás aparece 4 veces. La primera aparece cuando a Jesús le mencionan de que Lázaro, su buen amigo, está enfermo y Jesús está determinado a ir, aunque ya hay amenazas en contra de su vida. Y ahí es donde Santo Tomás, o Tomás, dice: vayamos junto con él para morir junto con él, ¿no? Una actitud muy impulsiva, pero sabemos por el resto del Evangelio de Juan que Tomás, junto con los otros, pues abandona a Jesús en el momento más crítico, cuando él es arrestado. La segunda vez que se menciona el nombre de Tomás es en la escena cuando Jesús, en el último discurso, les habla de su partida, su próxima partida, o sea, su pasión, muerte y resurrección, y Tomás le pregunta: «Señor, ¿a dónde vas? ¿Y cómo hemos de saber el camino?». Y ahí Jesús le responde con esas palabras famosas: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Después, la tercera vez es el Evangelio de hoy, donde, en cierta manera, a Jesús respondiendo al reto de Tomás, cuando
el domingo anterior, o sea, el domingo de la resurrección, en la cual él no estuvo presente, el resto de los compañeros le dicen, hemos visto al Señor, y Tomás no cree. Y después, 8 días después, o sea, el siguiente domingo, viene Jesús y otra vez donde están ellos reunidos en el cenáculo, y ahí se encuentra Tomás, y es ahí donde tenemos la escena esta. La última escena, o la última referencia donde aparece el nombre de Tomás en el Evangelio de Juan, es cuando los apóstoles deciden ir de pesca, porque aún todavía no saben qué hacer con ellos mismos, y se lleva a cabo la pesca milagrosa, donde Jesús resucitado les dicen que tiren la red al otro lado y sacan una inmensa cantidad de pescados. Ahí también entre los 7 que están pescando se encuentra Tomás. Hay muchas leyendas en torno a este famoso apóstol Tomás, y una de las más interesantes es de que Tomás llegó hasta el sur de la India. Cuando los portugueses llegaron por primera vez al sur de la India, a Kerala, se encontraron ya ahí con presencia cristiana. Pero también hay datos históricos que hablan desde que el siglo III más o menos, en la parte de Kerala, donde se dice que hasta donde llegó Tomás, ya se había establecido una colonia, una pequeña colonia judía, y que es probablemente a esa comunidad judía a donde Tomás llega. Hoy en día los católicos, los cristianos en la parte sur de la India con gran orgullo hablan de la fe cristiana que fue traída por el apóstol Tomás. Muy bien, entremos ahora al Evangelio de hoy, y tenemos este Evangelio en lo cual por esta escena al pobre de Tomás pues lo hemos bautizado como el incrédulo. Pero repito lo que dije al principio, que la situación de Tomás era muy similar al resto de los apóstoles, que no creyeron hasta que ellos mismos no vieron a Jesús resucitado. Dice el Evangelio de hoy: Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo. El nombre Tomás en la lengua aramea, que era la lengua que Jesús hablaba, Tomás significa gemelo o mellizo. Y lo llamaban gemelo dídimo en griego, que es una transliteración del nombre Tomás en arameo en griego. Así que tanto Tomás como dídimo en griego significa gemelo o mellizo. Así que ese domingo, el domingo de la resurrección, Tomás no estaba con los que estaban en el cenáculo donde Jesús se les aparece, Jesús resucitado. No estaba con ellos cuando Jesús vino, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Aquí obviamente hace referencias a las heridas de Jesús cuando fue crucificado, en las manos, en los pies, y también cuando el soldado pues lo hiere el cuerpo de Jesús ya muerto con la lanza para confirmar de que sí estaba muerto. Y por eso Tomás hace referencia a meter la mano en el costado donde el soldado romano lo hiere con la lanza. Así que Tomás reta no solamente a los discípulos, y quizás no tiene idea de que el Señor resucitado esté pendiente de lo que él ha dicho en presencia del resto de los discípulos. Así que 8 días después, y esto de 8 días después es interesante, porque para los judíos es el sábado, el día sagrado. Pero como Jesús resucita en el domingo, pues entonces ya para la comunidad cristiana el domingo será el nuevo sábado. O sea, el día sagrado para nosotros, que hoy en día aún continúa siendo. Por eso el domingo es el domingo de fiestas para nosotros, donde celebramos prácticamente la gran Pascua. Es una mini Pascua cada domingo, porque es el día que el Señor resucitó. Así que ya
la comunidad cristiana se está diferenciando entre la comunidad judía y la nueva comunidad del reino. La comunidad cristiana ya no es el sábado, sino el domingo, el día sagrado para la comunidad cristiana. Y por eso 8 días después, esto quizás es un detalle que el evangelista Juan menciona para ya diferenciar a la comunidad cristiana de la comunidad judía, de donde nace el cristianismo. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada. A puerta cerrada porque aún estaban con miedo, paralizados por el miedo de que fueran a ser arrestados. Y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ya hemos hablado del sentido de la paz, que esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, de conflictos o de guerras. Es la paz que se impone aún en medio de conflictos y dificultades. Es la paz que nos dice: no estás solo. Es la paz que en cierta manera nos da la seguridad que aún en medio del caos, que aún en medio de las dificultades y tribulaciones, Dios camina con nosotros. Y es la paz que nos da esa serenidad de caminar y no ser tumbado por las circunstancias en las cuales nos encontramos. Es la paz que nos dice: camina con la frente en alto, confiado de que estoy contigo. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Parecen palabras como de reproche en contra de Tomás, pero repito, el resto de los discípulos también estaban en las mismas, antes de ellos mismos ver físicamente a Jesús resucitado. Y ahora Tomás, ante esa presencia del Señor resucitado, dice: Señor mío y Dios mío. El incrédulo, pues ahora da un testimonio de fe y profesa estas palabras que ningún otro discípulo y apóstol en los evangelios tenemos que dice: Señor mío y Dios mío, que es una expresión muy judía, diciendo Yahvé, Elohim, como diciendo Dios y Señor mío, lo cual es una expresión de profunda reverencia y profunda fe. Y qué interesante que el evangelista Juan pone estas palabras en labios de Tomás, que ahora ya pasa de incrédulo a un hombre con una fe impresionante, que hace este testimonio, y siendo él judío, pues es impresionante que pueda declarar con estas palabras de que Jesús es Dios, lo cual en labios de un judío es una expresión, una manifestación de fe impresionante. Nuevamente, y esto el evangelista Juan lo pone en labios del que antes era incrédulo. Jesús entonces añadió ante esta expresión de fe de Tomás: tú crees porque me has visto. Y esto de creer porque me has visto es el resto de los discípulos y apóstoles también. Dichosos los que creen sin haber visto. Aquí entran en esto dos puntos muy interesantes. En la tradición apostólica, la iglesia está fundada en el testimonio de los apóstoles que convivieron con Jesús, y es la tradición apostólica a la cual constantemente hacemos referencias, porque es el testimonio de aquellos que vivieron con Jesús, de que lo vieron, de que lo escucharon, de que fueron testigos de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, Y por eso la tradición apostólica también es algo a lo cual la segunda generación, o también como un San Pablo, hacen constantemente referencia, porque es en referencia a ese testimonio de los apóstoles, a lo cual se hace referencia a todo lo que se viene diciendo acerca de Jesús. Y ahora, para nosotros que escuchamos estas palabras, ya no es tanto el ver a Jesús resucitado, sino que nuestra fe está fundada en la proclamación del testimonio de aquellos que convivieron con Jesús. Por eso hoy en día el énfasis se pone en la proclamación de la palabra, que es la proclamación del evangelio, lo que promueve, lo que crea
en aquella que escucha la proclamación de la palabra de Dios, es el Evangelio, la posibilidad de una respuesta en fe ante el Dios que viene a nosotros. Así que hoy en día el énfasis no es tanto en ver físicamente al Señor resucitado, sino que en la proclamación de Cristo, no solamente del Jesús, sino también del Cristo que resucitó. Ahí aquellos que lo escuchan, aquellos que se dejan atraer por el Espíritu de Dios, entonces tienen la posibilidad de responder en fe, de que ese mismo Señor aún nosotros hoy en día tenemos acceso por la fe que se nos da. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.